Conozco a un niño que se llama Bruno. Bruno es mi vecino y lo conozco desde hace mucho tiempo, para ser exacto, un poquito antes de que cumpliera los 6 años. Bruno un día me trajo a la casa un hermoso dibujo de su casa. La casa azul le llama Bruno, y bien le llama así porque la fachada de la casa donde vive Bruno es azul. La casa que me había dibujado Bruno tenía muchas ventanas y ahí venían todos los que habitaban la casa. Su abuelo y su abuela, su padre y su madre, la gata Fola, 5 peces anaranjados y él. En total, 11 que habitaban la casa. Bruno estaba muy contento de haberme dado ese dibujo y yo estaba también feliz. Y a lo largo de los años he sabido muchas historias y cosas que le han pasado a Bruno, y hoy es a lo que vengo a contarles las cosas que le sucedieron a Bruno conforme rodaba el reloj. Un domingo, Bruno se fue con sus abuelos y sus padres de paseo. Salieron desde la mañana y en la tarde que regresaron, se encontraron con que los peces ya no estaban en la pecera. Y Fola, la gata, se relamía los bigotes. Bruno se puso muy triste. Se habían muerto sus peces y se acordaba que esos peces se los había dado su abuelo con el que se había sentado a inventarle nombre a los peces. Y habían desvariado tanto que terminaron en 5 nombres muy sencillos que se le pusieron a los peces. Se llamaban Gla, Gle, Gli, Glo y Glu. Así justo se llamaban. Pero ahora no tenía ninguno de los 5. Así que Bruno estuvo triste, muy triste. A los días, sus padres le trajeron 2 periquitos para que no se pusiera triste. 2 periquitos en una jaula muy segura, a prueba de gatos. Los periquitos eran pequeños, con un piquito lindo. Uno era verde y otro azul. Al periquito azul le puso Piojo. Le puso Piojo porque el periquito verde, al que le puso Lechuga, le hacía cositas con el pico en la cabeza. Por eso le puso Piojo. Ahí estaban. Después de que los peces se fueron, tenía ahora 2 pericos nuevos. El lunes, cuando Bruno llegó de la escuela, se encontró a toda la familia consternada. ¿Qué había pasado? Su madre y su padre y su abuela hablaban todos al mismo tiempo, hasta que finalmente pudieron tranquilizarse y decirle a Bruno, su padre fue el que le dijo que habían llevado al hospital al abuelo Ramón. La madre le dijo que con mucha pena porque tenía pulmonía y no podían dejarlo en la casa, tenían que atenderlo en un lugar seguro. La abuela triste, pero con una sonrisa en los labios, abrazó a Bruno y le dijo, Bruno, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. El caso es que Bruno estaba muy asustado. ¿Sería posible que el abuelo se muriera como sus peces? ¿Que el abuelo no regresara? Y justo eso fue lo que sucedió. El abuelo no regresó. Y Bruno se puso a llorar y a llorar y a llorar. Había perdido a su abuelo. Se metió en una caja en la que jugaba constantemente y ahí estuvo solo, sin juguetes, llorando. Sus padres y su abuela lo sacaron, lo convencieron, lo abrazaron, le dieron besos y su abuela le dijo a Bruno que al abuelo le había llegado la hora. Bruno no entendía mucho, pero no le gustaban esas palabras. Un martes, su madre, muy contenta, le dijo, Bruno,
vas a tener una hermanita. Bruno no estaba nada contento. Primero trajeron 2 periquitos para sustituir a sus 5 peces. Y ahora habían pensado en traer una hermanita para sustituir al abuelo. ¿Para reemplazarlo? No. Bruno no estaba nada de acuerdo con eso. Aunque le trajeran montones de hermanitas, él no iba a olvidar a su abuelo. Él estaba muy triste y se sentía como enojado. El miércoles empezaron a pensar qué nombre le pondremos a esa pequeña que viene. Todos decían Kiara, Clara, Silvia, Susana, Laura, y nadie atinaba a decir el nombre. Pero Bruno estaba muy molesto porque él seguía acordándose de su abuelo y le dolía muchísimo que ya no estuviera. Así que él, con lo molesto que estaba, rápidamente, ante todos y fuerte, dijo: ¡Ramón! Todos se quedaron callados y su abuela se acercó y le dijo: no, mijito, no se le puede poner Ramón porque es un nombre de niño. Bueno, pues Ramona. Y para sorpresa de Bruno, todos accedieron. Ramona se iba a llamar la hermanita de Bruno. Ay, Bruno por las noches se sentía muy triste. Se acostaba y se acordaba de su abuelo. Un jueves por la tarde, su madre fue al hospital. Después de que pasó mucho tiempo y ella se fue poniendo gorda. Y después de que el papá trabajó con carpintería hasta que finalmente Bruno se dio cuenta que había hecho una cuna. Y después de que la abuela en su mecedora tejió, que parecía que iba a volar, tejió sin parar. Después de todo eso, la madre se iba al hospital y a Bruno le preocupó muchísimo. Su madre en el hospital. Como cuando el abuelo se fue al hospital. Y entonces Bruno pensó que a lo mejor a su madre le podía suceder lo mismo que al abuelo. Y estaba tan triste, tan preocupado y tan afligido que se volvió a meter a su caja. Aquella caja en la que se metía cuando se sentía muy solo y muy triste. Pero ahora quería distraerse y pensó: voy a pensar en cosas que me gustan. Sí, en peces. En el pez espada, en el pez payaso, en un delfín, en un tiburón, en una ballena. No, mejor voy a pensar en trenes. Sí, en los trenes, que me encanta ir. No. Y así estuvo mucho tiempo hasta que la abuela fue por él y lo sacó. Y le dijo: Bruno, no pasa nada. Entonces Bruno estaba más preocupado, porque cuando el abuelo se fue, justamente la abuela le dijo: no pasa nada. Así que ahora estaba muy preocupado, pero en los brazos de su abuela. Y su abuela le empezó a hacer un masajito y a cantarle, y Bruno estaba tan cansado que finalmente se quedó dormido en el regazo de su abuela. Un jueves se había ido su madre, pero finalmente llegó a los días. A los días llegó en una cunita con la hermanita de Bruno. Todos decían: ¡ay, qué hermosa!
Ramona está preciosa, está muy mona. ¡Ay, sí, está divina! Pero Bruno, cuando se asomó a verla, pensaba que parecía una rata arrugada. Y Bruno se le colgaba de las piernas a su mamá y quería hacer gracias y quería que lo vieran, pero parecía que todos estaban muy distraídos con su hermanita. Así que Bruno se empezó a sentir triste. Si el abuelo estuviera aquí, pensaba Bruno. En la casa ahora eran 8, pero parecía que eran 1000 cuando su hermanita lloraba. Al menos eso decía Bruno, porque los demás empezaban a decir, ¿tendrá hambre? ¿Tendrá frío? ¿Tendrá sed? ¿Le dolerá la pancita? Y Bruno sí que se sentía solo. Por las noches se seguía acordando de su abuelo, sacaba su retrato y pensaba, si mi abuelo estuviera aquí, ya hubiéramos ido a andar en bicicleta, o estuviéramos jugando un crucigrama, o él me estuviera haciendo adivinanzas, o haríamos un rompecabezas como lo hicimos tantas veces. No, si el abuelo estuviera aquí. Pero el abuelo no estaba ahí. Y a los días Bruno se dio cuenta que aunque no sacara la fotografía, él se seguía acordando del abuelo. Y el tiempo iba pasando. Y la pequeña iba creciendo. Y llegó en un momento en el que ella se podía agarrar de los barrotes de la cuna. Y Bruno entraba por las mañanas y le decía, Ramona, la mona, Ramona, la mona. Y la pequeña se reía y se reía. Y entonces Bruno empezaba a platicarle que su abuelo lo animó a subir las escaleras para la resbaladilla. Y su abuelo lo empujaba como el viento en el columpio. Hasta el cielo y más allá, le decía el abuelo cuando le daba vuelo en el columpio. Y también iban al cine. Y así Bruno hizo todas las mañanas lo mismo. Después de cantarle Ramona a la mona, le platicaba a la pequeña, a su hermana Ramona, todo lo que él había hecho con su abuelo. Y le fue encontrando el gusto. Un viernes, después de la cena, estaban pensando, ¿a quién le diría primero sus primeras palabras? Su mamá rápido se acercaba y le decía, ahí después de la cena, a ver, pequeña, di mamá, mamá. Bruno estaba jugando dominó y veía nada más a todos. El papá se acercaba también después y... ¿Verdad que vas a decir papá? Papá. Papá. Y luego la abuela venía como que no quería la cosa y también se acomodaba y le decía, abuelita. Bruno con su dominó ahí pensaba, ella va a hablar hasta que quiera hablar. Y pensaba que afortunadamente los periquitos no hablaban, sino dirían periquito. Y en eso estaba Bruno cuando se hizo el silencio total. Todos voltearon a ver a Ramona. Ramona abrió grande los ojos, abrió la boca mucho y dijo, Bruno. ¿Bruno? Bruno dio un salto, tiró todas las fichas de dominó, brincó tan alto que parecía que iba a llegar al techo y se reía. Había dicho su nombre. Y desde ese día, Ramona y Bruno eran amigos inseparables. Las ruedas del tiempo y del reloj iban avanzando. Y Ramona ahora caminaba. Y Bruno ahora era más grande.
y podían jugar más cosas. Se metían, por ejemplo, a la caja e inventaban palabras y se morían de risa y se escondían de todos y se reían y se reían. O se metían a la bañera y sacaban el patito y se aventaban agua y se reían y se reían. O a veces jugaban a que tenían una orquesta en la casa. Pero también a veces se peleaban, porque Bruno le decía, Ramona, la mona, y a Ramona no le gustaba nada y se enojaba. Y a veces Ramona tomaba un juguete de Bruno y cuando menos pensaba Bruno le decía, Mila. Y ese Mila quería decir que le había roto un juguete a Bruno, así que él se enojaba mucho. Pero no duraban mucho los pleitos, volvían a jugar. Se encantaban los dos y fueron creciendo y creciendo. Y hace poco vino Bruno a decirme que el sábado va a ser cumpleaños de Ramona y que él le va a hacer un dibujo de la casa como el que me hizo hace mucho tiempo a mí. Un dibujo en el que pondrá todos los que han habitado esa casa para que Ramona los conozca de alguna manera. Pondrá múltiples ventanas y pondrá los que estuvieron y los que están. A mí me pareció que era un lindo regalo, pero Bruno me dijo que también pensaba nunca regalarle un reloj para que jamás le llegara su hora a Ramona. Por las noches, la madre de Ramona y de Bruno se acerca a sus camas y les cuenta cuentos. A veces Bruno se pasa a la cama de Ramona y muchas Ramona a la cama de Bruno. Y desde ahí juntos, abrazados, escuchan los cuentos hasta que el sueño los vence. Pero si uno escuchara, podría decir que las últimas palabras de Bruno antes de dormirse son: Ramona, mi hermanita, te quiero mucho. Ramona, la mona. Muchísimas gracias.